Y al principio de esta emisión hablábamos de las 20 áreas en el Reino Unido donde los precios de las viviendas se han disparado. Para hablar del tema y también si es el momento o no propicio para adquirir vivienda aquí en las Islas Británicas, vamos a contactar a esta hora a un experto en la materia. Se trata de Giancarlos González de Mi Casa Mortgage. Bienvenido nuevamente, Giancarlos, a las emisiones de Express News Noticias. Y aquí estamos analizando el listado, Giancarlos, y puede ser alentador si se tiene en cuenta que varias de esas áreas están por fuera de la capital británica. La mayoría de nuestra audiencia se encuentra aquí en Londres. Lo cierto es que hay también temor porque los precios se han incrementado en los últimos 10 años, según ese informe que leíamos de un portal especializado, casi un 100% en la mayoría de las áreas, con excepción de Londres, donde Fulham, Hammersmith, al igual que la zona de la City of Westminster, solo han tenido un incremento en ese tiempo del 20%. Bienvenido, Giancarlos. ¿Es propicio o no comprar ahora? Hola, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Mira, como le digo a todos los clientes, todo depende de sus circunstancias, todo es personal. Entonces, hay clientes que están esperando para el otro año comprar porque piensan que las tasas de intereses van a bajar. Hay clientes que actualmente necesitan comprar ahorita porque no quieren renovar su contrato de alquiler. Entonces, todo depende si el cliente realmente puede pagar la hipoteca. Depende obviamente de muchos factores, como usted lo ha mencionado, Giancarlo. Lo preocupante de ese informe que leíamos y que nuestros televidentes conocieron en la primera parte de nuestra programación tiene que ver con ese número que supera los 5 millones de personas que pueden ver evaporadas su ilusión de comprar o adquirir vivienda en las Islas Británicas por los altos costos. ¿Cómo podemos nosotros, Giancarlo, hacernos a una vivienda, poder adquirir un mortgage? ¿Cuáles son esas recomendaciones y cuáles son los consejos que ustedes les dan a los clientes que los visitan? Sí, perfecto. Lo mejor que puedes hacer es obviamente ponerte en contacto con un mortgage broker, lo que nosotros hacemos. Simplemente es porque hay mucha gente que no sabe qué su ingreso le puede dar, sus ahorros. Cuando comienza a hablar con nosotros, por ejemplo, nosotros le podemos dar opciones. Por ejemplo, hay esquemas aún que están activos. Por ejemplo, el Share Ownership Scheme es un esquema que tú puedes comprar un porcentaje de la propiedad. También, si tú tienes un depósito que no es tan alto, por ejemplo, con el 5% de depósito también se puede comprar comprando una vivienda. Entonces, es muy bueno tener un análisis y también para realmente saber exacto cuál es tu capacidad que te puede prestar el banco y ya tener un monto para comenzar a ver propiedades a tu alcance. Hay gente que desconoce, Giancarlo, que, por ejemplo, estar en el registro de votación o inclusive acudir a sufragar aquí en las Islas Británicas puede incrementar el credit score para que a uno le den con facilidad un crédito. Y nos imaginamos que como este concepto hay muchos, Giancarlo, que usted nos puede facilitar a esta hora. Sí, justamente tuve un cliente que estábamos esperando la semana pasada que su registro, que le llaman aquí el Voters Roll, que dé una actualización al Credit Agency que era Experian. Y cuando actualizó Experian, al cliente le subieron, estaba en Poor y lo subieron a Good. Entonces te da muchos puntos estar registrado en el Voters Roll y también tener cuentas largas por mucho tiempo te ayuda, no moverse de dirección. Hay mucha gente que piensa tener una tarjeta de crédito es algo negativo, pero es algo positivo porque si lo manejas bien, comienzas a tener un historial crediticio. Estas son las recomendaciones que nos da Giancarlo con relación a la forma en que uno puede aumentar o incrementar ese credit score
o el historial crediticio, que es sumamente fundamental. Hablábamos inclusive hace algunos días, gracias a un contacto que logró María Victoria con Claudia Turbet, la forma en que uno, a través de un portal de manera gratuita, puede consultar también su credit score con Experian. Es decir, hay muchas alternativas, Giancarlo, para mantener ese crédito habilitado, como las tarjetas, el buen manejo que uno les dé a ellas, estar registrado para poder votar aquí en las Islas Británicas, haber manejado muy bien las deudas y las cuentas aquí en las Islas Británicas en los últimos meses. Y de por sí, estas son las facilidades, pero la pregunta ¿es mejor rentar o es mejor en este momento adquirir una vivienda, Giancarlo? Claro, yo soy número pro al comprar. Obviamente alquilar tiene sus positivos, por ejemplo, si te mueves, si tienes un trabajo que te estás moviendo, pero claro, si compras tu propiedad, estás cada mes que lo que estás pagando tu hipoteca, y que es un tipo de inversión que si tú te quieres vender la casa e irte a otro país, vas a tener una inversión que vas a tener. En cambio, con el alquiler, ese dinero no lo vas a ver, no es una inversión. Y también hay muchas cosas, tu casero te lo puede subir, como hemos visto estos meses que le han subido la renta, y también hay muchas restricciones también. ¿Lo sorprende este listado, Giancarlo? Vamos a mostrarlo nuevamente en pantalla. Es un listado donde se pueden ver los incrementos del más del 119% en algunas áreas como Walton, esto es en Walton's Forest, esto es en Londres, y también hay otras zonas de la capital británica como Newark, esto es allí en el este, que tiene un incremento del 100% en los últimos 10 años. También hay otras zonas como Barking and Dagenham, aquí en Londres, que tiene un incremento del 113%, donde una propiedad, decíamos hace algunos minutos, pasó de 167.000 libras esterlinas a 356. ¿Lo sorprenden estos cambios, esa cifra, Giancarlo? No, simplemente porque las propiedades los últimos 10 años han subido de precio, y hay áreas que han subido más en Londres. Por ejemplo, yo he estado aquí por 25 años y yo me acuerdo que había áreas como Elephant y Castle, como Brixton, como Stockwell, como Vauxhall, que no eran áreas tan deseadas que alguien quería comprar, pero ha habido muchos cambios, mucha inversión, y esas áreas se han disparado. Entonces, por eso muchas áreas en Londres se han disparado, cuestan más caro y han crecido, han ido creciendo. En Elephant and Castle, que es una zona que usted menciona, considerado el barrio latino, ahora uno consigue solo un apart estudio o un flat con una sola habitación en más de 500.000 libras esterlinas con las nuevas urbanizadoras que hay en la zona. Y es muy cierto, Giancarlo, hace más de 25 años esto era impensable, sobre todo en esas zonas que se han regenerado gracias a la inversión también del gobierno. Giancarlo, finalmente agradeciéndole a usted hacer un alto en el camino en sus actividades. ¿Cuál es la zona más apetecida que hay en este momento en Londres para adquirir vivienda y que sea asequible al mismo tiempo al bolsillo de los ciudadanos? Al momento la zona que tiene un alto crecimiento en Londres, bueno, sigue considerado un borough de Londres, es Croydon. Mucha gente tiene como una vista negativa sobre Croydon, pero las propiedades aún está al alcance, y también las estaciones de tren de Croydon al centro de Londres está a 15 minutos. Entonces es una zona que el mercado de Croydon ha subido bastante. Y también Romford. ¿Cuánto vale una propiedad en Croydon en promedio y qué características tiene, Giancarlo? Por ejemplo, en Croydon puedes comprarte un piso, un apartamento de 2 dormitorios a 270 a 290.000 libras. Y si lo comparas, y si vamos a Elephant y Castle, un apartamento de dormitorio está mínimo 100.000 libras más que ese precio. Entonces es una gran diferencia. Cualquier persona que lo esté escuchando, Giancarlo, se preguntará, ¿todavía se consiguen apartamentos a ese valor en Londres? Y eso es cierto. En Croydon, una zona que para muchos puede ser un barrio o un sector obrero, como se le conocen acá a estos distritos en la capital británica,
puede ser una zona muy distante, pero ha tenido una regeneración en los últimos años y también la cercanía, obviamente, con el tren. De por sí yo soy testigo de lo que usted está mencionando porque yo vivo en la zona Giancarlo y ha tenido un cambio en los últimos 20 años impresionante con el crecimiento y la nueva construcción, sobre todo del Ministerio del Interior, lo que nosotros conocemos acá como la Home Office. Pues bien, Giancarlo, muchísimas gracias. ¿Un teléfono o dónde lo pueden contactar a usted? No, muchas gracias. Mi empresa es Mi Casa Mortgages. Nosotros asesoramos para comprar una propiedad con la hipoteca, pero también como tenemos mucha experiencia, también asesoramos con los pasos y también te ponemos en contacto con abogados. Mi Casa Mortgages en Google, en Facebook también, Giancarlo González. También tengo un personal branding que se llama JC Finanzas UK, que estamos creciendo y vamos a poner muchas finanzas, muchos tips, como mejorar el credit score también. Giancarlo de Mi Casa Mortgage, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Estaremos muy atentos con relación a estas noticias relacionadas con los precios de la vivienda aquí en la capital británica. Gracias, Giancarlo. Muchas gracias.